Saludos señores, buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a 360 grados, su programa de la televisión vespertina nacional. Qué bueno compartir la jornada de este miércoles 29 de octubre, año 2014. Hoy estamos celebrando fechas importantes, mucha gente importante de cumpleaños, pero una jornada especial. Hoy es Día Internacional de la Lucha contra la Prevención del Derrame Cerebral, una enfermedad súbita que afecta y mata cerca de 7 millones de personas al año. Terrible. Aquí en el país, he estado viendo los detalles, ocurren cerca de 18,000 casos al año, según el doctor Luis Eduardo Suazo, quien reveló que la enfermedad neurológica se ha convertido en la primera causa de invalidez y la tercera de muerte en el mundo. Es decir, que a buscar lo que son las medidas preventivas para prevenir el derrame cerebral, que hoy se está celebrando el Día Internacional para la prevención de esa enfermedad. Aquí en el país hay hoy miércoles las expectativas grandes de lo que es un evento importante que el país, una buena parte del país, los seguidores del béisbol siguen con mucho entusiasmo. Es el séptimo y último juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, que es un 7-4 la serie final, la Serie Mundial, y está empatado a 3 juegos. Anoche fue el sexto juego y un dominicano, Jordano Ventura, fue el héroe del partido. Es pitcher derecho, tiró 7 entradas en blanco, apenas le dieron 2 hits y su equipo Kansas City ganó, empatando la serie a 3 juegos. Y hoy a las 8 de la noche es el partido final. La gente está haciendo su cosa temprano para detenerse tranquilo a ver el último juego de la Serie Mundial, donde se decide el campeonato del béisbol de las Grandes Ligas, el mejor béisbol del mundo. Los dominicanos que somos aficionados a ese deporte, y tenemos razón para ello, muchísimo motivo, porque una gran parte de los mejores jugadores de las Grandes Ligas son dominicanos, y una muestra de ello es lo que pasó ayer con el pitcher Ventura, que fue el héroe del partido. Hoy a las 8 estamos seguros que habrá un toque de queda en el país presenciando ese juego para ver quién es el ganador. Se enfrentan los equipos Gigantes de San Francisco, un equipo tradicional, y Kansas City, un equipo que no es tan de primera línea, pero este año tuvo una excelente temporada y rebasó todo hasta llegar a la Serie Mundial. Y ha sido una Serie Mundial de película. Los juegos muy reñidos cada uno, y fíjense ustedes cómo ayer se jugó el sexto juego y hoy se está jugando el último. O sea que la serie se fue hasta el final, se ha ido hasta el final. Y esa es una parte de las expectativas que hay hoy en el país, detenerse a mirar ese último juego, sin darle un vistazo también a los juegos del béisbol criollo, que hoy hay triple choque, aquí en Santo Domingo, en San Pedro y en San Francisco de Macorís. De todas maneras, la invitación nuestra para que vean el juego de la Serie Mundial, el último, que es un gran espectáculo. Y ahí también tenemos dominicanos que están jugando. En lo que es la parte nacional, la noticia principal pudiera ser la visita que hizo el presidente hoy a Barahona, donde estuvo entregando las instalaciones de una escuela taller de Larimar. Sabe que en Barahona hay unas o quizás varios puntos de minas de Larimar y la gente se dedica a esa minería, a ese tipo de minería, pero lo hace de forma rústica. El Estado Dominicano, vía la banca solidaria, el Banco de Reserva,
y la Presidencia de la República organizaron una inversión de cerca de 20 millones de pesos para hacer la escuela, el taller, y hoy el presidente estaba ya inaugurando eso y entregando las instalaciones y haciendo, diciéndole una palabra de estímulo a la gente que se dedica a eso, que ya tiene donde agregarle valor adicional al mineral que extraen de la tierra, porque una escuela para que aprendan a pulirlo, a cultivarlo, y un taller para esos mismos motivos. Pero le decía que esa es quizá la principal noticia, solo que ha habido problemas en el camino. En la ruta hacia Barahona, en la ruta terrestre, hoy hubo protestas. En el camino, en la comunidad donde se llama Fondo Negro, por ahí, hubo protestas, se bloqueó la carretera pidiendo obras que son necesarias en la comunidad, y eso entorpeció un poco el día, porque se le hace caso cuando provocan ese tipo de situación. Cierran el paso, la principal carretera, entonces hay que ponerle atención. El presidente no se detuvo, pero sí uno de sus funcionarios, y conversó con los huelguistas, el licenciado Rodríguez Marchena, el vocero del Palacio. Estuvo en el camino, estuvo detenido, habló con los huelguistas y le prometió que una comisión del Palacio Nacional iba a visitarlo el próximo viernes para discutir cómo resolver los problemas que lo llevaron a esa situación de paralizar la vía en un reclamo donde hubo pedrea, rotura de vehículos, gomas incendiadas, en fin. Eso ocurrió en el camino hacia Barahona. Pero en Esperanza, en la línea noroeste, también hubo manifestaciones violentas de protesta. Eso fue el Falpo, una organización que se ha caracterizado por su forma de protestar violenta. En Mao, una huelga de 24 horas en reclamo de la reparación de las calles, aceras y contenes del municipio, la reparación de la carretera que une Mao, Esperanza, Navarrete, y otra carretera de segundo orden de la región, pero también la construcción de un policlínico, en fin, varias cosas, un listado grande de reivindicaciones, pero lo importante es que hubo una persona muerta. Un inspector de aduana que se dirigía temprano a su trabajo en una motocicleta, cuando fue a pasar por donde estaban haciendo las primeras manifestaciones, en medio de un tiroteo donde participaban los huelguistas, agentes de la policía, un disparo en la cabeza a este pobre hombre de 45 años de edad. Los periódicos de la tarde traen la información. Se llama Apolinar Díaz, falleció instantáneamente. 2 disparos, uno de ellos en la cabeza. Y esos son los problemas por los que siempre nosotros hemos planteado que por qué las autoridades locales, cuando hay esos reclamos, eso se toma tiempo, se va acumulando y la gente va haciendo diferentes manifestaciones hasta llegar a una huelga que paraliza todo y crea la violencia. Entonces ahí es que el gobernador de la provincia, que es el representante del Poder Ejecutivo, tiene que intervenir para negociar aquí en las ciudades con las autoridades superiores, que vayan en auxilio de esa población que duran días, semanas, meses pidiendo la realización de esas obras y no se le hace caso. Sin embargo, después que ocurre lo que ocurrió hoy en Esperanza, entonces para allá se vuelcan todas las instituciones. Va a salud pública o va a obra pública, negocia con los huelguistas y resuelven el problema. Entonces no podemos que en cada ocasión se llegue al extremo de hacer esa protesta violenta y que
mueran personas. Ese pobre hombre que iba para su trabajo no tenía que ver nada con la protesta. Es una familia que se malogra, una familia que pasa por la penuria, la tristeza de un hecho de esa naturaleza. Ese hombre tenía esposa, tenía hijos, una familia que hoy está en peor situación que la que estuvo hasta el día en que ocurrió ese lamentable incidente. Pero eso ocurre aquí en el país. Yo no le voy a decir que todos los días, porque sería exagerado. Pero nosotros que tenemos años bregando con esto de la comunicación en los medios, nos damos cuenta que si no es, hoy fue en Barahona y en Valverde Mao, en el municipio de Esperanza, pero mañana usted lo verá que ocurre en Puerto Plata, en San Juan, en Higüey, en cualquier punto del país. Frecuentemente se da eso. La gente se cansa de esperar y de reclamar, primero por los medios de comunicación, después con los políticos, con el diputado, con el senador. No le hacen caso hasta que se convoca una huelga y mire cómo desemboca eso, en una tragedia. Entonces, no sé cómo plantear que el Estado tenga un mecanismo rápido de recibir lo que son esos reclamos en su principio para no permitir que se llegue al final y desemboque en una tragedia. Yo no sé cuántos casos de esos han ocurrido en el país, de que en medio de la protesta muere una persona. Entonces después las autoridades nacionales van y resuelven el problema. A cada rato estamos viendo que la comunidad de tal sitio bloqueó la carretera y hubo una manifestación violenta en reclamo de o el agua o la carretera, una escuela, un hospital, pero siempre hay motivos y no podemos seguir por esa ruta que nos está llevando a la pérdida de vida, a la desesperanza. Uno tiene que ponerse en el lugar de la tragedia de esa familia que perdió el tronco de la misma. Sin embargo, quizá mañana ya Obras Públicas resuelve el problema de la carretera, Salud Pública equipa el dispensario y la escuela se inaugura o se comienza a construir. No podemos seguir por ese camino porque ese no es el correcto. Somos una sociedad subdesarrollada, sabemos que no hay recursos para atender todas las necesidades, pero tenemos que buscar un mecanismo efectivo para evitar llegar a esa situación. Eso no puede seguir por ese camino. Otra información del día es que la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Distrito están trabajando en el caso del jovencito Frankelio Holguín, que ayer se entregó a las autoridades y al parecer es el responsable de el sabotaje, el acto terrorista en uno de los vagones del metro que causó el pavor de centenares de personas que iban a esa obra por el metro, dejó unos 30 personas heridas y 2 de ellos de extremo cuidado, quemaduras de 3er grado, están hospitalizadas. Pero además la alarma que creó eso en la población, el metro de Santo Domingo lleva cerca de 5 o 6 años operando y es un transporte ejemplar, rápido, seguro, confiable, barato, masivo. La gente lo ha asumido como suyo. Entonces eso provocó una alarma aquí en la ciudad de Santo Domingo. Nosotros tuvimos justamente hoy haciendo un
recorrido por la primera línea que va del centro de Luceria hasta Villamella, y conversamos con algunos de los pasajeros y algunos del equipo de seguridad y nos dijeron que el flujo era normal, que parecería que nada pasó en la línea 1. Sin embargo, en las 2, que fue donde ocurrió el accidente, hubo una marcada disminución del flujo, por lo menos a la hora que fuimos, que fue sobre la media mañana. Dice que a primera hora estuvo normal, que es la hora que la gente va al trabajo, pero que ya a la media mañana se notaba que había menos gente. Pero en sentido general, el metro estuvo operando hoy normalmente, salvo que las medidas de seguridad fueron aumentadas en ambas líneas. En la entrada de las estaciones, el equipo de seguridad que ellos tienen, que es bueno, gente debidamente uniformada, las personas que iban con un perfil sospechoso, claro, serían prudentemente requisadas, y ese tipo de gente que ustedes saben a qué me refiero. Hay gente que va con su mochila y usted lo ve bien vestido, va para la universidad, va para su trabajo y usted nota que es una persona de paz. Pero hay otros jóvenes que no se visten adecuadamente, van desgarbados, peluces, con una mochila a medio y un carácter agrio. Entonces ese tipo de personas que tiene un perfil, ese tipo de persona era requisado, no una requisa así de atropellante, sino la mochila, ver lo que llevaba. Pero en sentido general hay normalidad en ambas líneas del metro. Y le comentaba que tanto la policía como la Procuraduría y la Fiscalía y también el Cuerpo de Seguridad del metro profundizan en las investigaciones en torno al caso, a ver si este joven actuó solo, tiene cómplices, pertenece a algún grupo de esos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que se dan al caso de alterar el orden público en ocasiones. Se supo de que la vivienda de sus padres fue requisada con las autoridades correspondientes, un fiscal, un ayudante de fiscal, la policía, a ver si encontraban indicios de algo, algún material explosivo, etcétera, etcétera. No encontraron nada. Sus padres dieron declaraciones a la prensa, dijeron que estaban sorprendidos de que su hijo se responsabilizara de eso, porque era una persona que observaba una conducta normal, que ellos no habían notado en los últimos tiempos nada extraordinario, que todo lo contrario, que él es asmático, y en las últimas semanas había superado una crisis de asma que lo llevó a estar hospitalizado. De todas maneras, las investigaciones hay que seguirlas. Se supone que en las próximas horas se va a pedir medida de coerción contra este joven para hacerle un proceso si se comprueba que es el responsable de ese acto que provocó alarma en la ciudad de Santo Domingo. Vamos a esperar que terminen las investigaciones y a ver qué pasa con el jovencito Frankeli Holguín. Su padre que hablaron son Nicolás Holguín y su madre Miguelina Medina. El joven procede del sur del país, de Barahona, es estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y vi en un reportaje de una de las televisoras locales donde la gente del sector, la calle donde él vive, lo describe como una persona que no hacía mucha vida pública en la barriada, que siempre salía y entraba, pero que no participaba mucho con la gente del barrio, que siempre se junta en la esquina y es popular, ¿no? Que él no era ese tipo de gente, sino que llegaba a su casa,
y cuando tenía que salir salía, pero que no hacía mucha vida pública en el sector. Vamos a ver en qué para todo esto. Lo cierto es que se han hecho muchas conjeturas, porque recuerdan ustedes que ayer comentábamos de que el caso de la cárcel de Najayo y lo que ocurrió en la cárcel de La Victoria el viernes, más lo que ocurrió el lunes con ese atentado en el metro y el sabotaje ayer a las líneas de transmisión eléctrica en los municipios de Pizarrete, Sabanayegua, camino hacia Baní, en la provincia de San Cristóbal, donde el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, denunció que 14 torres de transmisión eléctrica fueron saboteadas, y no fue para robarle los metales como en otras ocasiones anteriores se había hecho, sino que era para provocar un colapso mayor, según ellos tienen apreciación a partir de las investigaciones que se han hecho. Entonces esos tres hechos que sucedieron consecutivamente mueve a conjeturar que pudieran tener vaso comunicante, que pudiera tratarse de una acción desestabilizadora para crear intranquilidad en el país. Aprovecho la ocasión de que nosotros planteamos aquí, el lunes, aquí en 360 grados y en el programa Hoy Mismo, donde también trabajamos, que había rumores en la calle de que lo que ocurrió en Najayo fue un hecho para provocar la fuga de unos capos del narcotráfico de nacionalidad colombiana que están allí y que son liderados por lo denominado hermanos Buitrago, y que había la información de que eso se produjo, murieron 4 personas, luego murieron otras 2 más de los heridos, pero que se había logrado el propósito con el que se hizo, que era fugarse unos presos. Nosotros exigíamos a la Dirección General de Prisión y a la Procuraduría General de la República que hicieran un inventario de los presos, porque teníamos la información de que los hermanos Buitrago no estaban en la celda donde estuvieron hasta el viernes. Y decíamos, íbamos más lejos, decíamos, la Procuraduría como eso es tan difícil contar los presos en una cárcel, eso se lleva tiempo, que la Procuraduría para calmar esos comentarios debía presentar en rueda de prensa a los hermanos Buitrago. Y ayer lo hicieron. Nuestra sugerencia fue tomada en cuenta y ayer fueron presentados los 2 hermanos con un periódico del día fotografiado y enviada la foto a los medios de comunicación que hoy aparece, y dando certidumbre de que no se fugaron, para tranquilidad nuestra y para tranquilidad de la gente que tenía esa preocupación. Nosotros hicimos la observación en interés de que la Procuraduría y la Dirección General de Prisiones supiera lo que se estaba diciendo en la calle, porque sabemos que en una de esas cárceles tan grandes, donde hay miles de personas, no es fácil penetrar y hacer un inventario y certificar que todos los presos están ahí. Eso se toma días, a veces semanas, a veces meses. Entonces, por eso lo planteamos y agradecemos que nos hiciera caso y que ciertamente los hermanos Buitrago están ahí. No sabemos si los 36 colombianos que le acompañan, que también están acusados de narcotráfico, también están, pero por lo menos nos satisface esa parte. Señores, tenemos que hacer la primera pausa, la segunda, ver los comerciales. Ya de regreso venimos con otro tema de la cotidianidad nacional. En el día de hoy me ha tocado
conversar con dos ministros. Con uno, el ministro de Agricultura, hice una larga conversación en una entrevista, y en el previo y en el post de la entrevista también conversamos sobre el desempeño del sector agropecuario en este momento. Y también oí una entrevista a través de la radio que se le hizo a la ministra de Salud Pública, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, y hablaba con tanto entusiasmo, ambos ministros hablaban con mucho entusiasmo sobre la tarea que tienen por delante, el compromiso que tienen con el presidente y el compromiso que tienen con el país, con la sociedad dominicana, de hacer un buen trabajo. Sobre la ministra de Salud, me satisfizo mucho oír que hablaba sobre cómo va el programa que dispuso el Poder Ejecutivo del Comité Nacional de Prevención contra el Ébola y cómo se han acoplado las diferentes instituciones oficiales que tienen que ver con el protocolo que se está llevando en los puertos, aeropuertos y en la franja fronteriza para evitar que esa terrible enfermedad llegue al país. Nos hablaba de que están en sesión permanente, que el Poder Ejecutivo ha dado los recursos para comprar los equipos y que se está haciendo un trabajo de orientación permanente con los sectores médicos que tienen que ver con esa situación en caso de que se presente. Que hay un programa de adiestramiento interesantísimo, que el país está participando en la reunión que se está llevando a cabo en La Habana, Cuba, auspiciada por el grupo de países del ALBA, para hacer un protocolo regional y buscar la cooperación de cada uno de los países, acoplar experiencia, en fin. Eso es interesante porque nuestro país, que vive esencialmente de un programa de turismo interesantísimo, no puede darse el lujo de que nos caiga un solo caso, porque eso sería suficiente para perjudicar demasiado nuestra industria del turismo. Ojalá que ese programa se lleve a cabo y pueda evitar que aquí en la región no haya casos de ébola. Lo del ministro de Agricultura, el licenciado Ángel Esteve, fue tan interesante como oír la doctora Altagracia Guzmán Marcelino. Ángel Esteve hablaba con más entusiasmo todavía, porque él acababa de llegar de dos reuniones internacionales que hizo en comisiones de alto nivel, una en Puerto Rico y otra en Haití. Y nos decía que tanto en Puerto Rico como en Haití, esa gente está interesada en aprender de la República Dominicana cómo lograr ser autosuficiente en producción de alimentos. Señores, República Dominicana es uno de los pocos casos en la región que produce el 89% de los alimentos que consume. Y eso es una gran noticia. Para decirle que en Puerto Rico y en Haití no llegan al 15% de la producción de los alimentos que consumen. No llegan. Entonces, para nosotros, que siempre vivimos quejándonos, es de mucha satisfacción saber que aquí producimos el arroz, la habichuela, el pollo, los huevos, la leche. El 89% de lo que nosotros consumimos lo producimos aquí. Y la industria agrícola está en auge. Aquí se está sembrando mucho cacao. Aquí se está haciendo nuevas plantaciones de café, que tenemos un déficit en la producción de café, donde antes éramos autosuficientes, ya no lo somos, pero se está trabajando en eso. En producción de musácea, nosotros estamos exportando hacia Europa una gran cantidad de millones de dólares semanalmente.
Lo decía el licenciado Esteves, creo que son 12 furgones, contenedores, ese fue el término que utilizó, semanales se van a Europa, de plátano y banano, guineo, y que tenemos una demanda triplicada porque Rusia está interesada en comprar no solamente plátano y guineo, sino pollo y huevo. Rusia tiene un problema serio de desabastecimiento porque la Unión Europea completa le hizo un embargo. Los rusos se abastecían de vegetales y muchísimos otros alimentos de Europa y de Estados Unidos. Y ese bloque de Occidente, por el problema político de Ucrania, suspendió sus exportaciones hacia Rusia. Y eso le ha hecho un hoyo a Rusia. Porque Rusia produce mucho gas natural, mucho petróleo, pero no la gran cantidad de alimentos que demanda. Ellos tienen que comprar en el exterior y ahora están buscando mercado. Y hasta aquí han llegado a República Dominicana. Pero nosotros no tenemos la cantidad de alimentos que ellos demandan, sobre todo eso último que le mencioné. El licenciado Esteves nos habló de cómo se está retomando la siembra y producción de maíz, tanto en el programa de reconversión en San Juan de la Maguana como en la provincia de Puerto Plata, en la llanura de Luperón, que antes eran zonas de mucha producción de maíz y se está activando eso. Nos habló con muchísimo entusiasmo de la producción en ambiente controlado, los llamados invernaderos, y nos dijo del entusiasmo que hay en diferentes zonas del país, interesada en copiar el modelo de San José de Ocoa, donde hay un parque de producción agrícola en ambiente controlado, que es modelo. Entonces, República Dominicana va bien el orden de la agropecuaria, y nos da la impresión de que la confianza y el entusiasmo que vimos en el licenciado Esteves, él lo transfiere a su equipo, que nos consta y está trabajando sin detenerse en tener un buen desempeño para aumentar la producción agrícola en el país, porque eso no solamente aumenta la producción de alimentos, sino la creación de mano de obra y la producción, los beneficios que da el campo cuando es bien manejado. Entonces uno tiene que, ese tipo de cosas, decirlo y estimularlo. Y que parte de ese entusiasmo que se observa en el campo son producto de la llamada visita sorpresa del presidente de la República los domingos, que ha creado miles de empleos y le ha llevado recursos y confianza a la gente del campo que estaba alicaída. Igual decimos en el asunto de la salud. Recuerden ustedes que apenas hace semanas se produjo la crisis de los 11 muertos en un fin de semana en el hospital Robert Reed Cabral, y a partir de eso se produjo un caos y se conoció que los hospitales del país estaban colapsados todos, y fruto de eso el Poder Ejecutivo destituyó al ministro de Salud, al doctor Freddy Hidalgo, también destituyó a la directora del hospital Robert Reed, y ha habido un relanzamiento. Los hospitales que estaban en Franco Exterior están siendo reparados, los recursos a Robert Reed están llegando. El Poder Ejecutivo destinó 70 millones de pesos para el programa de prevención de ébola. En fin, uno nota que hay una dinámica de trabajo, tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio de Agricultura. Finalmente, decirle que hoy, esta tarde, la Organización Mundial de la Salud dio el boletín del asunto del ébola en África Occidental. Pasan de 5.000 las personas muertas y en total registrados tienen 13.706 infectados que están siendo tratados. Pero es una enfermedad que tiene unos resultados catastróficos. Entonces uno tiene que esperar y pedirle a Dios que
la ayuda internacional vaya en auxilio de esos países que padecen la terrible enfermedad y eso pueda controlarse y que no se expanda hacia otras latitudes del mundo. Gracias, amigos. Mañana nos veremos con ustedes en 360 grados. Les esperamos.